Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de diseño de estructuras de albañilería. En esta sesión vamos a ver el tema de cargas y predimensionamiento. En toda estructura siempre se debe considerar o tener en cuenta las cargas que van a estar presentes en ella, como por ejemplo son las cargas muertas, las cargas vivas y principalmente las cargas de sismo. Estas son las tres cargas que mayormente se analiza dentro de una estructura de albañilería. Asimismo, también hay otro criterio que se debe tener en cuenta y es el predimensionamiento, que es un proceso de importancia también debido a que consiste en efectuar cálculos iterativos en cuanto al dimensionamiento de los elementos estructurales, que va a ser principalmente obtenidos por criterios personales en base a la experiencia de cada ingeniero, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones son los que vamos a tratar de indicar dentro de esta teoría para luego pasar ya a los ejemplos aplicativos. El objetivo de esta segunda sesión es definir el predimensionamiento y las cargas que están sometidas en las estructuras de albañilería. Se va a tocar tres temas principales como teoría necesaria para el desarrollo de esta sesión, y el primero son los tipos de acciones, que se refiere a las cargas, ¿no? Tenemos las cargas muertas o las cargas permanentes, las cargas en las losas que actúan, también tenemos acciones variables que hacen referencia a las cargas vivas y acciones accidentales que hacen referencia a las cargas sísmicas. Luego vamos a ver sobre el predimensionamiento, en este caso de los muros, y el espesor efectivo que debe tener. Por último vamos a ver cómo se enfrenta este sistema de albañilería o cómo actúa frente a un sismo y los tipos de principales fallas que ocurre en el muro al ser sometido a esta solicitación sísmica. Entonces vamos primero con los tipos de acciones de esta segunda sesión. Como se mencionó anteriormente, existen tres tipos de acciones de cargas que predominan en un sistema estructural, en este caso de albañilería, como son las acciones permanentes, las acciones variables y las acciones accidentales. Primero vamos a ver sobre las acciones permanentes, que hace referencia a las cargas muertas. Se denominan cargas permanentes a las que incluyen el peso propio de todos los elementos de una edificación, tales como muros portantes, muros no portantes, cimentación, losas, vigas, columnas, puertas, ventanas, instalaciones, entre otros, ¿no? Dentro del análisis estructural, estas cargas son representadas mediante cargas distribuidas o incluso también mediante cargas puntuales. Dentro de la E020 se muestra el peso que va a tener cada tipo de elemento dentro de una estructura, como por ejemplo el concreto simple, la albañilería, las unidades, ¿no? El revestimiento. Todo lo que se refiere a cargas está descrito dentro de la norma técnica peruana, la E020. Todas estas cargas, tanto la permanente como también alguna acción variable o incluso también la sísmica, el principal elemento, se puede decir, de transferencia de cargas va a ser la losa, ya que la losa en la losa es donde se van a ubicar diferentes tipos de elementos que representan esta carga muerta y también esta carga variable como cargas vivas. Y lo que va a hacer esta losa es transferir las cargas hacia las vigas, de las vigas hacia las columnas y de la columna hacia la cimentación, ¿no? Para que llegue a transferirse hacia el suelo. Entonces siempre es bueno conocer este tipo de elemento que vendrían a ser las losas. Son elementos de concreto armado de sección rectangular de poco espesor que abarcan una superficie considerable de piso. Su función es conformar los pisos en un edificio y se apoyan en vigas o incluso también en muros. Asimismo, las losas pueden tener uno o varios tramos continuos. Tenemos varios tipos de losas. Primero tenemos la losa en una dirección y se encargan este tipo de losas de transmitir las cargas de gravedad a las vigas. Se consideran las losas en
Una dirección en paños de geometría rectangular. Para el predimensionamiento de los espesores de la losa se deberá considerar la siguiente fórmula. En este caso el espesor o la altura, que vendría a ser el espesor de la losa o el peralte, va a ser igual a la luz menor de todo el paño sobre 25. Además se podrá considerar las relaciones de luces para determinar la losa aligerada de una dirección. Acá tenemos un ejemplo sobre esta relación que debe tener entre la longitud 1 y la longitud 2. Si la longitud 1 sobre la longitud 2 es mayor que 2, la losa aligerada será en una dirección. Con respecto al peso o las cargas, justamente se muestra que dentro de la E020 se establece, de acuerdo al espesor del aligerado, un determinado peso propio, ¿no? Por ejemplo, para la losa de 20 tenemos que equivale a 300 kilos sobre metro cuadrado. Una losa de 25 equivale a 350 kilos metro cuadrado, ¿no? Que son los más comunes, principalmente el de 20, pero también tenemos el de 17, ¿no? En este caso será de 280 kilos sobre metro cuadrado. Todo está en base al espesor del aligerado. También tenemos una losa aligerada en dos direcciones y se utilizan cuando existen paños de geometría cuadrada y o luces mayores a 6 metros. Principalmente mayores a 6 metros ya se puede considerar como losa aligerada en dos direcciones. En cuanto al predimensionamiento, se deberá considerar la siguiente fórmula. En este caso, una peralte de 25 centímetros para luces comprendidas entre 6.5 y 7.5 metros y un peralte de 30 centímetros para luces entre 7 y 8.5 metros. Además, se podrá considerar las relaciones de luces para determinar la losa aligerada en dos direcciones. Si la relación entre estas dimensiones con respecto a la longitud 1 y a la longitud 2 es menor que 2, entonces la losa aligerada será en dos direcciones. Por último, también tenemos lo que se refiere a la losa maciza. Esta losa maciza son elementos de concreto armado también que se colocan en paños rectangulares o también cuadrados que transmiten sus cargas a las vigas y a las columnas, ¿no? Tienen la misma función que las losas aligeradas y en una dirección y en dos direcciones, ¿no? En cuanto a su predimensionamiento, se puede efectuar el siguiente cálculo. Tenemos la altura o el peralte de la losa, que será entre L sobre 40 o el perímetro del paño sobre 180. Entonces tenemos dos formas de ver lo que se refiere a la losa. La luz mayor del paño, tenemos un L1, por ejemplo, en este caso la luz mayor sería este L1 sobre 40, que vendría a ser la luz mayor del paño, o también el perímetro, ¿no?, de la losa entre 180. En cuanto a los acabados de piso y de techo que se pueden considerar dentro de una losa, en este caso del sistema de albañilería, pueden ser los pisos de piedra y losetas, los pisos de madera, cerámicos, de mármol o también de granito. Todo esto obviamente va a incluir un peso adicional, ¿no?, dentro que se tiene que considerar en la losa, estos acabados. Y también pueden haber acabados de techo, en este caso mediante tarrajeos, una teja industrial y también mediante el uso de drywall. Esto es más que todo un esquema de cómo quedarían los acabados. Tenemos, este es una losa de entrepiso, ¿no?, y tenemos la losa que puede ser de 20 y tenemos abajo un acabado de techo que puede ser mediante un tarrajeo o algo adicional. Y tenemos un acabado, o sea, de techo del piso inferior, y tenemos un acabado de piso para el piso entrepiso superior, ¿no? Más que todo eso, en eso consiste esos acabados. También tenemos lo que corresponde a la tabiquería móvil, que según la norma técnica de edificaciones, la E020, indica que el piso de los tabiques móviles para una altura mediana tendrá una carga mínima de 50 kilos sobre metro cuadrado, y para una altura completa, o sea de total, esta tabiquería será de 100 kilos sobre metro cuadrado. Lo normal es que esta tabiquería sea
para una altura completa, ¿no? Entonces lo usual es que se considere 100 kilos sobre metro cuadrado. Asimismo tenemos las columnas que están presentes dentro de cualquier tipo de sistema estructural y no es la excepción para lo que se refiere este sistema de albañilería. En cuanto a sus dimensiones, estas columnas serán de un ancho mínimo igual que al espesor de los muros portantes y un peralte mínimo de 15 centímetros. Asimismo, se podrá aumentar la sección de la columna si no se cumple con los esfuerzos a tracción en el análisis, considerando las columnas básicamente en L o en T, ¿no? También tenemos en este sistema lo que se refiere a las vigas dinteles. Estos estarán ubicados en los vanos donde se encuentran las puertas y ventanas, ¿no? En la parte superior principalmente para darle un poco de soporte a estas aberturas. En cuanto al ancho, se va a considerar igual al de los muros portantes y el peralte será calculado de la siguiente fórmula. Tenemos que el peralte va a ser igual a la longitud sobre 10 o también a la longitud sobre 12. Aparte de las vigas dinteles, lo que se suele utilizar son estas vigas chatas, que su principal función es la de soportar el peso de los tabiques, considerando un peralte igual al de la losa aligerada, ¿no? Por eso se llama chatas, porque no sobresale o tiene el mismo espesor que el de la losa. Dentro de las acciones variables tenemos las cargas vivas, que son cargas que varían en el tiempo y no son permanentes, como por ejemplo pueden ser las personas, los muebles, etc. Es decir, a todo aquello que puede cambiar de lugar de manera manual se le conoce como cargas vivas, principalmente las personas que habitan dentro de cualquier tipo de edificación, ¿no? Porque este peso que nosotros ejercemos dentro de la losa no está fija o no está en una posición constante, ¿no? Siempre estamos en movimiento, tanto nosotros como cualquier tipo de inmueble que se pueda encontrar en una edificación. Dentro del análisis estructural, las cargas vivas se representan como cargas distribuidas de manera uniforme en todo el área de las losas de entrepiso. Con respecto a las cargas vivas, también, como mencionábamos anteriormente, todo ello se encuentra dentro de la E020, que engloba todo lo que son cargas. Tenemos las cargas vivas para diferentes tipos de usos de edificación. Por ejemplo, acá tenemos las cargas para hoteles, tenemos las cargas que van a considerarse dentro de los cuartos, será de 200 kilos sobre metro cuadrado. En cuanto al almacenaje y servicios será de 500. En cuanto a los corredores y escaleras será 400, ¿no? Esto es más que todo porque en los corredores y en las escaleras van a haber mayor tránsito de personas con respecto a los cuartos, ¿no? Lo mismo para las oficinas, para tiendas y viviendas, en este caso es menor, ¿no? Será de 200 kilos sobre metro cuadrado y de esta manera. Luego tenemos las cargas accidentales, que hace referencia a las cargas sísmicas. Estas acciones son representadas como fuerzas horizontales que actúan en cada piso, o sea, las cargas sísmicas, ¿no? Las magnitudes de las fuerzas horizontales dependerán de aceleraciones del suelo, la masa y la rigidez de la estructura. La evaluación de la importancia del diseño sismorresistente se considerará de acuerdo con el mapa que muestra la E030, donde el territorio peruano queda dividido en 4 tipos de zonas. La zona 4 es básicamente todo el litoral costeño del Perú. La parte intermedia será la zona 3, luego la zona 2 y la parte ya por la selva sería la zona 1, ¿no? Cada zona presenta diferentes tipos de aceleraciones, donde la zona 4 presenta la mayor aceleración y el mayor peligro sísmico, ¿no? En base a ello es como se va a diseñar la estructura, en este caso de albañilería y cualquier tipo de sistema estructural. Todas estas cargas, como se ve en la figura número 10, las solicitaciones sísmicas se van a ver representadas como fuerzas horizontales que actúan en los entrepisos.